Lo quiera o no, Donald Trump dejará de ser presidente de los Estados Unidos el 20 de enero del año 2029, tal y como lo establece la Constitución de ese país, a menos que ocurra algo extraordinario que rompa por completo las reglas del sistema político norteamericano. Y lo más probable es que su sucesor no sea de su propio partido, de modo que buena parte de su línea de gobierno podría venirse abajo inevitablemente. Sin embargo, tal y como conozco la política de Estados Unidos, existe también una enorme posibilidad de que muchas de aquellas medidas y precedentes tan criticados permanezcan en la sombra, actuando como si él nunca hubiera abandonado el despacho oval. Bienvenido al desorden global en que vivimos. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. La ilusión de la democracia en Estados Unidos se basa en la supuesta competencia política de solo dos partidos en un país de más de 340 millones de habitantes. Sin embargo, cuando uno observa cómo funcionan realmente las instituciones, descubre que tanto republicanos como demócratas suelen enfrentarse con dureza en cuestiones culturales, identitarias o electorales, mientras que coinciden en muchas de las decisiones fundamentales relacionadas con la política exterior, el poder militar, el papel global de Estados Unidos o la defensa de determinados intereses económicos. Todavía queda mucho para las próximas elecciones y muchas cosas pueden cambiar, a excepción por supuesto de las propias torpezas de Trump. Sin embargo, sí puede condicionarse la forma en que abandone el poder. Por un lado, tenemos un escenario claramente anti-Trump, donde las voces críticas aumenten y se radicalicen tanto fuera como dentro del Partido Republicano. Por otro lado, existe la posibilidad de que Trump y sus acólitos logren mantener una base electoral suficientemente sólida para contener los daños políticos provocados por sus propios errores. Si para las elecciones de medio término de noviembre de este año continúa creciendo la opinión pública desfavorable a Trump y esa tendencia se profundiza de cara a las presidenciales de noviembre del 28, es perfectamente posible que los demócratas recuperen primero una o ambas cámaras del Congreso y luego la propia Casa Blanca. La historia juega además en contra del partido que ocupa la presidencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, los presidentes de Estados Unidos suelen sufrir importantes pérdidas en las elecciones de medio término. Le ocurrió al propio Barack Obama en el 2010, cuando los republicanos recuperaron la Cámara de Representantes. Le ocurrió a Donald Trump en el 2018, cuando los demócratas volvieron a controlar esa misma Cámara. Y le ocurrió a Joe Biden en el 2022. Por eso, incluso una caída relativamente moderada en la popularidad presidencial puede traducirse en una derrota electoral considerable. Y dado ese escenario, lo más probable es que tanto los congresistas como el futuro presidente entren en Washington con una retórica abiertamente anti-Trump y prometan desmontar gran parte de su legado político. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Joe Biden derrotó a Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre del 2020. Durante sus primeras semanas en la Casa Blanca, Biden regresó al Acuerdo de París sobre cambio climático, reincorporó a Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud, eliminó el llamado Muslim Ban impulsado por Trump y paralizó la construcción del muro fronterizo que se había convertido en uno de los mayores símbolos de la anterior administración. Pero al mismo tiempo mantuvo numerosas medidas heredadas por Trump. Conservó buena parte de los aranceles impuestos a China durante la guerra comercial. Mantuvo las sanciones económicas contra Cuba y Venezuela. Continuó la estrategia de contención frente a Pekín y preservó prácticamente intacto el enorme presupuesto militar estadounidense. Y aquí es donde aparece una de las características más interesantes de la política norteamericana. Los gobiernos y sus discursos cambian, pero una parte importante de las estructuras de poder permanecen prácticamente intactas. En el ámbito internacional existe un ejemplo que ilustra bastante bien todo esto. A finales del 2014, Barack Obama inició un proceso de normalización de relaciones con Cuba. Se abrieron embajadas, se flexibilizaron viajes y remesas y por primera vez en décadas parecía abrirse una nueva etapa. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero del 17, desmontó buena parte de ese proceso. Su administración impuso más de 200 medidas restrictivas contra Cuba, limitó remesas, restringió los viajes, endureció las sanciones financieras
y volvió a incluir a la isla en la lista estadounidense de los estados patrocinadores del terrorismo en enero del 21. Durante la campaña electoral de 2020, Biden prometió revisar muchas de esas decisiones. Sin embargo, una vez instalado en el despacho Oval, mantuvo prácticamente intacta la arquitectura de sanciones heredada de Donald Trump. Eso solo demuestra que las diferencias entre republicanos y demócratas suelen ser mucho menores de lo que aparentan cuando hablamos de los grandes intereses estratégicos de Estados Unidos. La retórica puede variar. Los republicanos suelen expresarse de forma más agresiva y directa, mientras que los demócratas prefieren un lenguaje más diplomático y sofisticado. El enfoque sí puede cambiar y el nivel de populismo puede ser distinto. Sin embargo, ambos partidos han recurrido al uso de la fuerza militar, han intervenido en conflictos extranjeros, han aplicado sanciones económicas contra otros países y han defendido la expansión de la influencia estadounidense a escala global. Los republicanos invadieron Irak en el 2003 bajo George W. Bush. Los demócratas bombardearon Libia en el 2011 bajo Barack Obama. Los republicanos intensificaron la guerra de Afganistán. Los demócratas la continuaron durante años. Tanto unos como otros han mantenido cientos de bases militares repartidas por todo el planeta y han aprobado presupuestos de defensa que superan ampliamente los de cualquier otra potencia. Lo mismo ocurre con la relación especial que Washington mantiene con Israel. Durante el ciclo electoral de 2024, los grupos vinculados a la AIPAC y otros comités favorables a Israel movilizaron más de 100 millones de dólares para respaldar candidatos alineados con sus posiciones y derrotar a aquellos considerados excesivamente críticos con el gobierno israelí. Tanto republicanos como demócratas continúan compitiendo por demostrar quién es más firme en su apoyo a Tel Aviv. Por eso vale la pena preguntarse si la salida de Trump de la Casa Blanca significará realmente el fin del trumpismo, porque si seguimos la lógica de que el verdadero poder estadounidense es mucho más profundo que un simple presidente, entonces Trump deja de parecer una anomalía y comienza a parecer una consecuencia natural del propio sistema. Durante décadas, Washington utilizó herramientas diplomáticas, financieras, culturales y militares para preservar su posición dominante en el sistema internacional. Cuando esas herramientas dejaron de producir los mismos resultados, apareció una figura política dispuesta a utilizar métodos mucho más agresivos. Si la diplomacia deja de funcionar, se recurre a la presión. Si la presión deja de funcionar, se recurre a las amenazas. Y si las amenazas tampoco producen resultados, se eleva todavía más el nivel de confrontación. Después, cuando los costes políticos aumenten demasiado, muchos dirigentes presentan todo aquello como si hubiese sido simplemente la ocurrencia de un líder extravagante, como si el problema hubiera sido solo Trump y no las dinámicas estructurales que hicieron posible su ascenso. China ya es en muchos aspectos la principal potencia económica del planeta. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía china supera a la estadounidense en términos de paridad de poder adquisitivo. Además, Pekín se ha convertido en el principal socio comercial de más de 120 países y domina sectores estratégicos como las tierras raras, las baterías eléctricas, la energía solar y numerosas cadenas globales de suministro. Rusia, por su parte, ha pagado un enorme coste económico y humano desde el inicio de la guerra de Ucrania en el 2022. Sin embargo, tampoco ha aceptado las condiciones impuestas por Washington y Bruselas. Después de años de sanciones sin precedentes, Moscú continúa controlando buena parte de los territorios ocupados y sigue actuando como un actor geopolítico relevante. Mientras tanto, numerosos aliados tradicionales de Estados Unidos comienzan a mostrar posiciones cada vez más independientes. La propia Europa reaccionó con enorme preocupación ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Y conviene recordar que la idea de adquirir esa isla tampoco nació con él. Washington ya intentó comprar Groenlandia en 1867 y volvió a plantearlo oficialmente en 1946. Trump simplemente convirtió una vieja aspiración geopolítica estadounidense en una amenaza pública y recurrente. También hemos visto cómo diversos gobiernos europeos han expresado desacuerdos abiertos con Washington en cuestiones relacionadas con Oriente Medio, sanciones internacionales o políticas comerciales. Hace apenas 2 décadas eso era totalmente impensable.
Así, Estados Unidos observa cómo cada vez más actores internacionales tienen la capacidad o la voluntad de desafiar decisiones que antes aceptaban sin demasiada resistencia. Potencias emergentes, alianzas regionales y competidores estratégicos comienzan a ocupar espacios que durante décadas estuvieron reservados casi exclusivamente para Washington. Y esos son precisamente algunos de los síntomas que suelen aparecer cuando una potencia hegemónica empieza a perder parte de la influencia que antes daba por garantizada. La historia está llena de ejemplos parecidos. España siguió considerándose una potencia global mucho después de haber iniciado su declive. El Reino Unido continuó actuando como centro del mundo incluso cuando Estados Unidos ya estaba desplazándola como principal potencia internacional. Por eso, cuando observamos a Trump, quizás estemos viendo algo más profundo que un simple político polémico. Quizás estamos viendo el síntoma de una potencia que percibe que el mundo ya no gira exclusivamente a su alrededor. Y cuando una potencia siente que pierde terreno, suele reaccionar intentando demostrar que sigue siendo fuerte. Hoy ese intento tiene nombre y apellido: Donald Trump, el nuevo capitán de este desorden global en el que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mis videos. Hasta la próxima.